Buenas tardes, buenas noches para algunos. Gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a nuestro workshop del día de hoy. ¿Cuáles son las condiciones de la paz? El maestro que nos acompaña es el maestro Jorge de Ecuador, quien es una persona con un currículum bastante extenso, pero que en este momento va a hacer la transmisión desde justamente su conexión, desde el amor, para transmitirnos este bello tema y que nos va a dejar esos tips para nosotros realmente estar y salir de este workshop en paz. Bienvenido maestro Jorge, bienvenido maestro Marco, bienvenido a todos los que se están conectando en este momento desde diferentes partes del mundo, agradecidos por estar aquí. Adelante maestro Jorge. Yo lo iba a presentar, Jennifer. Bueno, adelante maestro Marco, de todas las características del maestro Jorge Claro. en el mundo de la En el mundo de la forma, bueno, en el mundo así es. Jorge Espín Morales está en Quito, Ecuador. Él es ingeniero en administración de empresas de servicios, de recursos humanos y psicología organizacional. Está también formado en otras disciplinas como PNL, programación neurolingüística, obviamente, hipnosis ericksoниana y en especialidades de neuroemoción. Eso seguramente se graduó en el curso de España. Bioneuroemoción es una herramienta bien interesante. Entre sus cargos institucionales presta sus servicios en la Organización Mundial de la Salud de Ecuador y ha estado trabajando ahí por más de 7 años, estudiando diferentes obras y temas de metafísica, física cuántica y el despertar de la conciencia, incluyendo un curso de milagros. Él tiene como objetivo unificar el conocimiento y hacerlo accesible a todo el mundo por medio de charlas, seminarios, conferencias dentro y fuera de Ecuador. Es psicoterapeuta y cofundador de Emociones y de un curso de milagros de Ecuador, y ciertamente difunde el pensamiento de unidad, evitando el dualismo. Maestro, adelante. Te escuchamos con atención y bueno, y todos podemos participar libremente. Si tienen preguntas, si quieren hacer adiciones, pues aquí estamos. Adelante. Y buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente y sobre todo tocar este tema que es muy especial, ¿no? Nosotros sabemos que todo está sincronizado y que cuando hablamos de paz, esas tres palabritas que son tan cortas, pero a la vez es un sentir tan inmenso, que ciertamente en estos tiempos creo que es algo muy reconfortante, ¿no? Es algo que realmente nosotros como seres humanos creo que perseguimos toda la vida. De hecho, tiene una similitud a la felicidad, ¿no? Que en realidad todo esto es un estado de conciencia, ¿no? Realmente no está en ningún lado, sino más bien es encontrarlo dentro de nosotros mismos, ¿no? Así es que para mí es un maravilloso concepto, ¿no? Y sobre todo el tema del día de hoy, ¿cuáles son las condiciones de la paz, ¿no? Así es que esperamos que estos pequeños párrafos que voy a compartir con ustedes sea del agrado, pero sobre todo que lleguemos al sentido, ¿no? El sentido que un curso de milagros profesa. De hecho, como ustedes saben, es el organismo rector, digámoslo así, ¿no? Que es el de la paz interior, ¿no? Que justamente se pusieron ese nombre con algún motivo. Y no es más allá que creo que es el fin de todo esto, ¿no? De este tercer encuentro, que es el llegar a esa paz interior que anhelamos, que es un deseo y es un sentir, ¿no? Es un sentir que incluso planetario, creo que no estoy fuera de algo que es así, pero que algún momento, como lo dice el curso, tomaremos esa manera de pensar, ¿no? Ese, haciendo el curso o de alguna otra forma, pero que llegaremos, ¿no? Que es la consecución de todo esto. Bueno, yo quería preguntarles a todos ustedes, ¿quién de nosotros creemos realmente que somos dioses o hijos de Dios?
A esta respuesta creo que la mayoría, ¿verdad? Que creemos que somos hijos de Dios o sobre todo creemos que somos dioses, que en definitiva es lo mismo, ¿no? Sin embargo, hago la siguiente pregunta. ¿Vivimos como tal? ¿Vivimos como hijos de Dios o como dioses realmente? Porque si es que la pregunta fuera afirmativa, estamos tratando, creo, en eso me incluyo yo, que tratamos de vivir así, porque si viviéramos constantemente así, creo que la paz sería un atributo que fuera constante en nosotros, ¿no? Así es que, como nos ha dicho el curso, después de esa separación que en definitiva, por ello, como nosotros no creemos que somos dioses, estamos aquí dentro de esta ilusión que le llamamos vida, pues surgió algo, ¿no? Esa mente dividida que realmente está en campo local, digámoslo así, como lo decimos nosotros a nuestros estudiantes. Nosotros vamos a jugar un partido que nos va a durar, qué sé yo, de unos 90 años, si es que creemos que de pronto llegamos a esos 90 años. Ese partido que, dicho sea de paso, que estábamos en el tiempo del Mundial, esos 90 años que dura este partido, vamos a jugar con una pelota cuadrada, con el juez en contra y con cancha arriba, así es que, y encima de nosotros de visita, así es que, em, para no hacerlo real, como dice el curso, ¿no? Quisiera tomar para mí una frase muy reveladora, porque en definitiva, si es que aplicaríamos solamente esta frase, yo creo que se resumiría todo esto, ¿no? Y es ese que dice, eh, nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti, nos dice justamente en la introducción del capítulo 10, ¿no? Para mí es una de las frases más reveladoras, pero que sin duda, al creernos separados y sobre todo, como hemos dicho antes, al estar de visita aquí en este mundo del ego, es mucho peor, ¿no? Es mucho peor que nosotros a veces lo olvidemos, así es que toda aquella vicisitud que, como ustedes saben, al escuchar al pensamiento del ego, aquella vicisitud, problema, conflicto sobre todo, pues se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que en definitiva primero estamos dentro del sueño, como lo he dicho antes, y primero también lo otro, que somos soñadores a veces de este mismo sueño, y que sobre todo somos parte de, ¿no? Somos parte de esa conciencia, llámalo como tú quieras llamarlo, ¿no? Esa fuente, llámale Dios, llámale universo, como tú le quieras llamar, pero que estamos ahí con él y eso es lo que hemos olvidado, ¿no? Entonces, para mí esta frase reveladora es una de las que comienza, ¿no? A desvelar qué es lo que sucede. Entonces, aquí viene la otra pregunta, ¿no? Recordemos que los porqués, los cómo y los cuándo son exactamente de ese ámbito del ego. Y aquí voy a hacer una pregunta un poco dualista, ¿no? Que dice, ¿por qué esperar al cielo si podemos experimentar la paz de Dios ahora? Entonces, es exactamente eso, ¿no? Estamos, como he dicho, de visita, disculpen que sea repetitivo, pero aquí el ego es el quien destruye nuestra paz, ¿no? Porque exactamente tiene un mecanismo, ¿no? Recordemos que utiliza dos simbolismos principales, como lo he dicho antes, es el mundo el primero y el segundo es el cuerpo. Así es que como nos vamos a enfocar en nuestro exterior, es facilito caer en esa trampa, ¿no? Miremos simplemente el mundo. ¿Cómo está el mundo? Vemos la enfermedad, vemos el miedo en todo aspecto, ¿no? Y sobre todo la muerte, el sacrificio y como lo he dicho antes, ¿no? La vicisitud, el problema, el conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, al centrarnos en que somos un cuerpo y que miramos hacia afuera, obviamente es la trampa principal, como lo he dicho, y pues el ego puede llevarnos a tomar decisiones basadas exactamente en el miedo, en el juicio y en la comparación, que exactamente son sus anzuelos, digámoslo así, principales, lo que puede impedirnos de encontrar la paz interior. Al reconocer la influencia del ego y elegir centrarnos en nuestro verdadero yo, podemos empezar a encontrar una sensación más profunda de paz interior. Exactamente, ¿no? De aquí para adelante, nosotros hemos identificado que hay ciertas condiciones, ¿sí? Ciertas condiciones dependiendo al maestro que nosotros sigamos, como entendemos todos absolutamente, solamente tenemos dos caminos, ¿no? Los dos caminos son el recto pensar del Espíritu Santo y el erróneo que es del ego, ¿no? En nuestra mente dividida existen los dos caminos.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una contraposición, hay una batalla, digamos así, de fuerzas, donde las principales condiciones, siguiendo al Espíritu Santo, en este caso son tres que las he tratado de resumir, siguiendo en este caso el capítulo 18, que es las condiciones exactamente de la paz, que viene del perdón y de las relaciones santas. Y haciendo un pequeño resumen, son tres nuestras condiciones en las que voy a ir detallando de a poco. Esas tres condiciones son la aceptación, el amor y obviamente creo que para mí la orla del pastel, que es del curso de milagros, que es el perdón. En contraposición a ellos, pues sobre todo en la mente dividida, que es, encontramos en contraposición a la aceptación, está la resistencia y el control, que es la principal actividad con la que se maneja el ego. La contraposición del amor, como sabemos, es el miedo, y en contraposición al perdón está obviamente la culpa y el pecado. Así es que en este pequeño workshop vamos a tratar de sumergirnos en estas pequeñas actividades para tratar de descubrir cómo el ego trata de manejar exactamente este ambiente de local que hemos dicho, ¿no? Que estamos jugando este pequeño partido, ¿no? Así es que en el tema de la aceptación, por ejemplo, dentro del curso de milagros es una práctica de estar presente en el momento sin resistencia, como lo hemos dicho, ¿no? Hay que entender que todo tiene un para qué, ¿sí? Que nosotros estamos, de hecho, siendo dueños de artífices de ese momento. De hecho, yo quisiera decir que no solamente el curso de milagros, yo creo que hay muchas obras metafísicas y de maestros espirituales que llevan en sí un concepto que es el aceptar y fluir. Es muy importante que hay que hacer una pequeña distinción de resignación, creo yo, ¿no? La resignación no es lo mismo que aceptación. Aceptar de pronto que la situación que estoy viviendo en este momento siempre tiene un para qué. Obviamente la resignación es un abandono y sobre todo darle una magia, algo externo, ¿no? Si es que no es lo mismo de pronto, si es que de pronto por ahí estamos en esa pequeña disyuntiva, ¿no? Y recordemos que la aceptación siempre trae consigo una oportunidad para aprender, una oportunidad que esa experiencia me puede dar. Y sobre todo creo que hay que comprender que se trata de que estamos conectados y que podemos elegir ser sinceros y perdonar en lugar de aferrarnos a ciertas situaciones, a ciertas emociones incluso que estemos sintiendo. Así es que en contraposición de lo que he dicho que es el ego, ¿no? Esa resistencia, recordemos que lo que resiste persiste. Y sobre todo ese control que maneja el ego. Y yo creo que aquí es una de las cosas que la mayoría de seres humanos patinamos, ¿no? ¿Quién de nosotros no quiere controlar? Por ejemplo, queremos controlar el futuro, queremos controlar las personas que están cercanas nuestras, ¿no? Sea cual sea de nuestros hermanos que llegan a nosotros, siempre hay ese control y sobre todo como ego espiritual, porque esto lo he vivido personalmente en algún momento que tuve que aplicar el perdón. Recuerdo yo que como ahora sigo un camino espiritual, creo que sé qué es lo mejor para los demás, ¿no? No se diga, siendo como padre que tengo hijos pequeños o que tengo a Eric, que algunos de ustedes ya lo conocen. Sin embargo, el soltar, sí, esa aceptación de que cada uno va a vivir la experiencia que tiene que vivir, que no es sobre todo eso, sino que sobre todo la divinidad sabe, sí, cómo está con nosotros, qué tiene para nosotros. Sin embargo, como hemos dicho antes, el control hacia adelante, incluso emocionalmente, ¿no? O si es que hablamos de síntomas físicos hacia adelante, la famosa ansiedad que tiene que ver con el futuro y la famosa depresión que tiene con el no soltar el pasado, ¿no? Así es que yo creo que aquí, detallando un poquito acerca de esta primera condición, que es la aceptación, y después pasándome al amor, así es que en el amor hay muchos ejemplos, ¿no? De hecho, yo quería conversar, ya que al inicio conversamos con Marco justo con el tema de la pandemia. Yo creo que una de mi familia había sido una de las pocas, y voy a hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo el amor a veces actúa, que para mí fue realmente impresionante.
Sí, yo como terapeuta o como conocedor, yo soy un buscador inmenso del tema de la enfermedad. A mí me encanta descubrir qué hay detrás de la enfermedad de las cosas. Así es que, como le había dicho, a inicios de diciembre del 2022, es decir, un mes y medio atrás, había tenido la situación de que no nos habíamos enfermado de COVID, mi familia, ¿no? Es decir, mi esposa y mis hijos pequeños. Pero resulta que mi esposa eh, ya dejó la maternidad y tenía que regresar a su trabajo. ¿Por qué les cuento esto? Porque ella termina en esa situación, ¿no? De que nosotros no sabíamos si era por mi lado del trabajo o por el lado de ella, pero nos contagiamos. Entonces, para nosotros fue algo importante porque obviamente en esta experiencia teníamos que aprender y yo sabía que había un para qué tras de esto. Pero sobre todo, aparte que obviamente era una experiencia de perdón, primero la aceptación. Parecía que no entendía ya en el caso personal que ya estaba dentro del contagio, o sea, no aceptaba que estaba contagiado. En definitiva, a mis hijos chiquitos les puedo comentar algo particular, que ellos en el segundo día ya estuvieron bien. En el caso mío como resistencia, yo lo prolongué una semana y media casi. Pero ¿por qué es una historia de amor esto? Después de esas 2 semanas, por mi mismo vínculo de trabajo, yo tuve una relación con una persona asiática que estaba a mi lado dentro de un medio de transporte donde yo no me podía mover. Y esa persona estaba con el virus, pero fue tal que tuvieron que parar el vuelo y tuvieron que llevarse a una ambulancia. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Ahí fue que yo comprendí que si nosotros no nos contagiábamos antes y no estábamos inmunes, ahí hubiera sido bien problemático. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que el amor, de repente esa inmensidad que realmente nos da esa fuente, sabe cómo, cuándo y ese para qué que el ego nunca nos va a dejar ver. Entonces, como experiencia propia, yo quiero comentar esta experiencia de amor que incluso me da ganas de llorar, que para nosotros fue un cambio total, ¿no? Incluso dice, el amor en el curso de milagros es una aceptación incondicional de nosotros mismos y de los demás. Es un estado del ser que nos permite extender la bondad, la compasión y el aprecio hacia nosotros mismos y a quienes nos rodean mediante palabras y acciones, esforzándonos por ser comprensivos e indulgentes. En este aspecto, a mí me gusta hablar mucho de la bondad dentro del amor. ¿Por qué? Em, Hay una cosa que para mí fue revelador también haciendo el curso, que no hay como mirar en nuestros hermanos y yo creo que realzar aquello que no pueden ver con sus propios ojos es una de las cosas más bondadosas que nosotros podemos hacer. De hecho, el curso en sus primeras páginas nos dice que no nos puede explicar lo que es el amor, pero en definitiva, que esta experiencia que vamos a vivir exactamente nos puede explicar qué es. Como les había dicho, para mí era importante contarles ese pequeño pasaje de mi vida y que en definitiva a veces nosotros ponemos ciertas barreras, como nos dice el curso. No nos dejamos fluir y el aceptar y fluir. Entonces, del aceptar y fluir, al siguiente paso es el amor. Cada cosa, cada situación tiene exactamente eso. Pero a veces nos es difícil. ¿Por qué? Porque si estamos con el maestro equivocado, no vamos a ver nada, absolutamente nada con amor. Nosotros podemos tener el jefe más difícil que nos ha tocado, pero si no tenemos esa visión de amor, nunca vamos a ver lo bueno en él. Toda vicisitud o problema tiene igual su cosa, entre comillas, positiva. Si no estamos prestos a ver que el amor está obrando tras de esa vicisitud para hacernos unos maestros, para que podamos levantarnos y para que podamos en serio salir fuertes de esa experiencia, no vamos a comprender. Entonces, ¿cuál es ese pasito que según el capítulo que me ha tocado a mí esta tarde compartir con ustedes, es el que tenemos que realmente integrar en nuestras vidas? Pues nada más que el perdón. Cuando hablamos de perdón,
de pronto viene a nuestras mentes ese perdón que lo digo, pero que no olvida, que es el más común de todos. Ese es el que nos enseñaron. Que yo te perdono porque soy buena gente, por ejemplo. O yo perdono porque quiero olvidarme de esto. O yo perdono porque creo que entiendo mejor las cosas que uno que otros. Entonces, este pequeño paso integrando junto con la aceptación, junto con el amor que está atrás de cada cosa, creo que sin duda es el paso más especial que este libro en sí, el curso de milagros, es como recurso el primordial. Entonces, he sacado un poquito eh, de frases, ¿sí? Que nos de pronto nos pueden ayudar un poquito, ¿no? El perdón, según Curso de Milagros, es la práctica de dejar de lado los juicios y los resentimientos. Practicar el perdón, según el Curso de Milagros, es esencial para la paz interior porque nos permite soltar cualquier emoción o pensamiento que esté bloqueando nuestra conexión con nuestro verdadero yo. Al perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, podemos liberar cualquier sentimiento de ira, resentimiento o culpa que pueda estar impidiéndonos encontrar esa paz. Esto nos permite aceptar la situación tal y como es y avanzar con un sentimiento de comprensión y gratitud. Por lo tanto, ¿de dónde nacen los conflictos y los problemas? Como habíamos dicho antes, solamente hay un solo origen, ¿no? Entonces, el sufrimiento, que es igual a un guión del ego, mientras tanto tenemos otro camino que es la paz, igual al guión del Espíritu Santo. Aquí hay algo muy importante, amigos. Si algo o alguien altera tu paz interior, es un símbolo de la separación y todas sus variantes. Esto es muy importante porque si nosotros cada vez somos más conscientes de que no somos separados, no solamente de los demás, de nuestros hermanos, no solamente de todo aquello que estemos viviendo, sino de nuestra fuente, es decir, que nunca salimos del paraíso o nunca estuvimos realmente separados de Dios. Entonces ahí es donde realmente nosotros vamos a encontrar el origen real. Entonces, aquí solamente tenemos un camino. O creemos en la separación o no. En este aspecto, queridos amigos, el perdón nos dice que la gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que tenga paz interior. Toda respuesta y reacción a lo que veo hace que la experiencia de separación de Dios parezca real o no. El curso, voy a tomar una frase del curso, ¿no? Que dice, ¿qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan solo una alucinación? ¿O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó? ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta de que los que parecen deambular por él para pecar, morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos son totalmente irreales? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ya no era algo por lo que tuviera que luchar. Era suya con solo pedirla, o mejor aún, era suya con solo recordarla. Ya no tenía que buscar el amor perfecto, porque con sus muchas sabias opciones sabía despejando todas las barreras que le habían separado de la realidad de su perfección. Entonces, queridos amigos, aquí estamos atando una de las cosas que también para mí fue muy revelador. ¿Qué puedo hacer yo para en un momento de vicisitud, problema o conflicto, tratar de buscar esa paz interior? Pues bien, el curso nos dice, hay una parte en tu mente dividida que va a recordar quién eres, que va a recordar esa paz que tanto anhelas. Por lo tanto, esa frase que acabo de decir nos dice que solamente recordando aquel momento nosotros nos estamos uniendo a la paz de Dios. Es decir, que podría ser en una receta o no,
Pero realmente si nos aquietáramos por un momento y buscáramos esa respuesta en nuestro interior, posiblemente así sería. No es que posiblemente, así sería, así es. Pero como siempre, hay algo que debilita esa comunicación y y como lo hemos dicho, es el ego. Entonces aquí tenemos que hacer una elección. ¿Qué voy a hacer con aquello que estoy viviendo en estos instantes o en estos momentos? Lo voy a tomar con aceptación, con amor y sobre todo con ese perdón para yo continuar adelante. De hecho, el curso nos dice, ¿no?, que el tiempo está a la espera del perdón. En ese aspecto, el curso también nos dice, la verdadera realidad como puro espíritu es eternamente el vulnerable. Por lo tanto, solo hay dos cosas que puedes hacer: juzgar como una expresión de miedo o perdonar como una expresión de amor. Una percepción conduce a la paz de Dios y la otra percepción conduce a la guerra. En esta experiencia de separación, como le había dicho en el inicio, uno de los símbolos principales para mantenernos en guerra y no en paz, creo que es el cuerpo. Nosotros tenemos una relación estrecha con nuestros hermanos. Dentro de las relaciones de relaciones interpersonales, también tenemos las relaciones de pareja, por ejemplo. Y es una de las que más maestría nos puede enseñar. No necesitamos ir a ningún lugar para iluminarnos, cuando simplemente tenemos ahí un espejo, ¿sí?, que está sostenido para mirarnos a nosotros mismos. Y el otro creo yo que también es muy importante, que al creernos que somos un cuerpo, en el caso de la experiencia mía, que creí en algún instante creer en un cuerpo y que mi hermano estaba separado y por lo tanto me contagió. Aquí en este aspecto podría hablar muchísimo de la enfermedad, pero sin embargo, el curso nos dice lo siguiente, ¿no? Permítame un segundo. Nada real puede ser amenazado, que quiere decir el espíritu eterno e inalterable. Nada irreal existe, que quiere decir todo lo fabricado por o con el miedo. Y en esto radica la paz de Dios. Es una conciencia de tu realidad dentro del reino. El curso nos dice en su texto, es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad como que los que perdonan hallarán la paz. Los problemas en las relaciones terminarán cuando veamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. La desdicha es igual a un descorazonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Para mí es muy importante que cojamos esto porque, por lo general, cuando nosotros queremos ver algo, como hemos dicho, vemos al exterior, pero en nuestra mente dividida tiene un pequeño vicio, y ese pequeño vicio se llama ser ídolos. Cuando nosotros sentimos desdicha y descorazonamiento, como dice el curso, quiere decir que esos ídolos han caído. No busques fuera de ti mismo, pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. El cielo no se puede encontrar donde no está, ni es posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en él. Por lo tanto, la paz se encuentra deshaciendo el ego y no encubriéndolo. Unirte al Espíritu Santo es reconocer con tu ser. Si te unes a Él, dejas de estar en tu mente errada y empiezas a mirar las cosas con tu mente correcta. El ego no quiere que mires su sistema de pensamiento. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa y la salud es paz interior. Justo como lo había dicho, ¿no? ¿Quién podría estar en paz sintiéndose enfermo? Realmente tendríamos que tener una mente bien iluminada, creo yo, para sentir paz, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos creído que somos un cuerpo. En este aspecto, yo quisiera tomar, como he dicho, es muy extenso el capítulo de la enfermedad, pero yo quisiera tomar esta parte.
Dice el curso exactamente que existe un límite para las creaciones falsas del Hijo de Dios, para la fabricación. ¿Sí? Recordemos que nosotros, como estamos hechos a la imagen y semejanza, nosotros, al igual que nuestro Padre, nosotros tenemos ese poder de creación, pero tiene un límite. Y recordar esto implica que de pronto podemos tener una enfermedad para ponerle límite a esa creación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que incluso la enfermedad tiene esa parte del amor que hemos olvidado. Quería tomar, como lo había dicho, la enfermedad es una forma de búsqueda externa y la salud es para interior. Por lo tanto, aquí hay algo también que es muy revelador, que dice lo siguiente. La actitud es igual a la paz de Dios. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la manera de pensar respecto a... Es simple, es simple las palabras, pero de pronto en esa experiencia es muy complejo. ¿Por qué lo digo que es muy complejo? Porque como lo he dicho antes, mientras no estamos con el maestro equivocado, no vamos a sentir que así lo sea. Entonces aquí viene la práctica del perdón. Y les pregunto, realmente cuando tú estás enfermo, cuando estás en una vicisitud, en un problema o un conflicto, ¿has practicado perdonarte a ti mismo? ¿Hemos practicado perdonarnos a nosotros mismos? Dice, hay muchas maneras y muy prácticas de lidiar mentalmente con las situaciones que aparentemente tenemos ante nosotros. A medida que ganemos paz, llegaremos a un estado natural de dicha, independientemente de lo que parezca suceder en el mundo. Perdona todo pensamiento que se oponga a la verdad de tu compleción, unidad y paz. No puedes perder los regalos que tu Padre te dio. Y un poco más adelante en los ejercicios nos dice una siguiente frase. De acuerdo con el plan de Dios, tan solo puedes recibir sin jamás perder nada, hacer sacrificio alguno o morir. Si verdaderamente aprendes a perdonar y perdonas, la consecuencia debe ser tu regreso a Dios. De hecho, cuando el curso señala que un maestro de Dios se hace perfecto, aquí se está refiriendo al perfecto perdón, no al comportamiento perfecto. La verdadera paz vendrá del verdadero perdón. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. En tus manos está hacer que esta época, pues en esta época, en estos momentos, sea una época de Cristo, que tenga un lugar ahora y que sea posible, pues lo único que requiere es un cambio en nuestra percepción. La salvación es parte de la mente y se alcanza por medio de la paz. La mente es el único que se puede salvar y solo se puede salvar a través de la paz. ¿Cómo consigo paz? Pues perdonando las ilusiones. Unirme al Espíritu Santo, por lo tanto, es reconectar con ese ser. Si te unes a Él, dejas de estar en tu mente errada y empiezas a mirar las cosas con tu mente correcta. El ego no quiere que mires su sistema de pensamiento. Para nosotros, mirar el sistema de pensamiento es primero creer que nosotros somos artífices de esos pensamientos. En cierta parte del curso nos ha dicho que nosotros tenemos exactamente un remedio hacia eso, ¿no? Hacia mirar cuáles son sus pensamientos. Una práctica muy común que puede ser a cada uno y puede servir a cada uno de sus estudiantes es entregar cada día de su vida al Espíritu Santo. Y pregunta a cada uno de nosotros, ¿será posible que dejemos el día a día en la mano del Espíritu Santo?
¿Será posible que nosotros dejemos cada una de esas situaciones que no nos dejen o nos mantengan en paz en las manos del Espíritu Santo? ¿Sería posible que cada uno de nosotros encuentre ese instante santo y lo entreguemos sin juicio alguno? Que lo entreguemos de una manera en que cada uno de los actores de esa situación ganen sin importar absolutamente cuál sea la solución a este. Queridos amigos, queridos oyentes y queridos todos, yo quisiera en este instante pedir algo por ustedes. Maestro Jorge, Dígame, ¿sabes qué se me ocurre? Qué dígame. interesante propuesta, maestro Jorge. Tienes una propuesta muy interesante, muy intensa en tu pregunta. Y se me ocurre algo fuera de lo común de lo que puede ser un workshop. Y es que le permitamos a toda la audiencia que te haga preguntas prácticas de repente. Por Una supuesto. Patricia, que es una maestra, pues, bien hermosa, bien fuerte, o la misma Miriam, o María, o Erika, que te digan, bueno, que te digan lo que ellas quieren. Adelante, Marilé, vamos a foguear aquí al maestro Jorge, a ver qué me dice. Uy, tenemos una audiencia tímida, maestro. ¿Qué te parece? Claro, tú eres imbatible porque estás de la mano con el Maestro Jesús, el Cristo y con el Espíritu Santo. Entonces, no hay pregunta que no. Marile, ¿puedes abrir tu micrófono? Ok, no había escuchado que era Marilé. Nada, estábamos hablando sobre cuáles son las condiciones de la paz, sobre la paz incondicional. El vivir, cómo hacer para estar en esa paz incondicional, en ese amor incondicional. ¿Cuál es la práctica, maestro? ¿Cuál es la práctica que ha llevado a cabo en el curso del estudio del curso, valga la palabra? Maestro Jorge, en pocas palabras, Marilé te dice, cuando no logras hacer eso, ¿cómo lo resuelves? Por supuesto. Bueno, aquí justo iba a lo que, bueno, todo está sincronizado, ¿no? Aquí van justo esas conclusiones, ¿no? En cuanto puedas, pasa algún tiempo en silencio con Dios. Entonces, recordando quién eres, lleva tu paz contigo. No debemos albergar ningún resentimiento con nuestros hermanos. Sin culpa en tu mente inconsciente, será imposible que sientas miedo. Jota no tenía miedo a la muerte y ciertamente no temía a Dios. Eso era para terminar ese pequeño, párrafo que tenía. Y contestando a la pregunta de Marilé, bueno, yo tengo una práctica diaria, que realmente, primero, todo es una oportunidad para perdonar. Si te tardes o no te tardes, eso es realmente así. Eso es lo que tenemos que practicar. Pero una cosa que a mí, por lo particular, me ha llevado siempre a la paz es meditar y orar. En esa meditación no hay nada tan fortalecedor que entregar todo lo que a ti te moleste y te saque de tu paz a las manos de aquel que sabe qué es lo mejor para ti. Esa es la práctica que como estudiante, en el caso particular, como digo, a mí me ha dado muchos resultados. Y de hecho, no puedo tomar ninguna decisión si es que no lo entregue primero a él, a quien sabe qué es lo mejor. Entonces, si hoy estamos cursando una vicisitud, un problema, un conflicto, lo primero es que no tienes que demorarte en perdonar. Y lo segundo, claro que sí tienes que entregar esto. Recordemos que solamente creyendo que es real, estamos haciendo real la situación. Claro, Es primero. muy difícil, es muy difícil que hagamos verdad algo que no es, ¿no? Algo que es real. Sin embargo,
estamos tentados a ello, ¿no? Estamos tentados totalmente. Espero haber respondido a esa pregunta. Yo quisiera, maestro, eh, cuando en el diario vivir, una situación, un ejemplo, eh, por ejemplo, yo para recibir y tener la paz, yo me encuentro ante una situación de conflicto en el trabajo, pero ¿cuál es mi sentir con respecto a eso que me pasa primero? ¿Cómo actúas tú cuando de repente hay un momento que estás manejando y casi se te atraviesa un vehículo o te quiere pasar por delante o te arrebasa? ¿Cuál es tu conducta? En eso, en el diario vivir, o sea, ¿cómo le explico al otro, a ese que me está escuchando, a ese que no tiene ni idea, de repente que está dentro, que quiere aprender, cómo lidiar con esas circunstancias? Y claro que sí. Bueno, en el caso igual particular mío, ¿no? El curso ha hecho que yo me haga un poquito más consciente en el aspecto de que absolutamente todo lo que yo estoy viviendo, yo soy ese artífice. Entonces, el ego, ¿qué es lo que trata de hacer por lo general? No trata de buscar víctimas, trata de buscar culpables. Sí, entonces, si yo estoy yendo por la calle y me tropiezo, por ejemplo, no es culpa, qué sé yo, del gobierno de turno, ¿no? Ya este es un cambio este es el cambio de paradigma que nos brinda el curso, ¿no? Sí, quiere decir que tú te pusiste, Jorge, ahí, sí, pero ¿para qué te pusiste esa piedra ahí? Una de las cosas que yo he aprendido en el aspecto de diario vivir, se me cruza un carro y lo primero que ya es automáticamente es perdonar y bendecir. Es una de las cosas primeritas que ya me sale en una reacción inmediata. Sí, me ha pasado muchas cosas. Hay situaciones muy grandes como las que conté, ¿no? Que no podía creer que estaba enfermo, por ejemplo. Pero esto ya es un hábito. Recordemos que el curso también nos dice que esta práctica y esta polarización que tiene de tu mente de en qué maestro te encuentras es un hábito. Y no hay nada como ser responsable de lo que te pasa. Es decir, que toda vicisitud, todo problema, sí, nosotros lo estamos atrayendo a cada instante. Nosotros lo estamos creando a cada instante de cierta forma, ¿no? Lo estamos co-creando. Y lo bonito de esto es que cada vez que voy perdonando, cada vez exactamente voy teniendo esa visión. Yo no me hubiera dado cuenta, por ejemplo, yo me creo que todavía, yo no me creo que todavía soy un maestro, por así sincero. Yo soy un estudiante todavía y yo creo que terminaré como estudiante. Pero no hubiera visto el amor tras de esa vicisitud que viví que les había contado a ustedes. Esa visión no la hubiera tenido si es que hubiera creído que que todo es por suerte, que todo de pronto hay unas fuerzas que por ahí, o incluso que es una persona, es un, qué sé yo, un elemento que está por ahí castigando a las personas, que está enviándote problemas, que está diciendo hoy te mueres, mañana te pasa esto, este otro y todo eso, ¿no? Entonces, yo patino como todas las personas y todos patinamos, pero apliquen exactamente aquello que para mí es importante que nos ha dicho el curso. Perdonen y bendigan. Pero entonces mañana tengo como ustedes dicen, qué sé yo, algo inesperado. Pero más bien por ser inesperado es cuando más rápido me paro porque sé, a ver, ¿qué pasó aquí? Y trato de buscar en mi interior. No es que es culpa de mi hermano, como he dicho antes, o es culpa de algo o algo, no, no, ya en mí ya está en que tengo la respuesta exactamente en mí mismo. O sea, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero em, hay una manera de buscar en mi interior ese para qué. Exacto, esa es la pregunta. Entonces, si es que tú te está pasando una situación, pregúntate para qué. Recordemos que el para qué nos lleva hacia mí, hacia adentro, y el por qué y los otros nos lleva hacia afuera. Así es que el para qué se me cruza ahorita, para qué se me dañó el auto en este instante, se me ponchó la llanta, por ejemplo.
Entonces yo ya sé que no tengo que ir a ese sitio, que tengo que demorarme o que no tengo que ir. Sí, ¿para qué me pasó esto? Y ahí van a venir todas las preguntas. Pero esto tiene que ver mucho también con el aceptar, que les había dicho, que el aceptar y fluir de la situación, con el vivir el momento presente, ¿sí? Y así es que yo creo que como pregunta, respuesta a esta pregunta sería, ¿para qué estoy viviendo esto? Y ahí está exactamente la respuesta. Gracias. Qué bien. Bueno, hay cosas, claro, del curso que nos llevan a la práctica y solamente con la práctica, bueno, en el libro de ejercicio nos dicen, ¿sabes qué? Esta lección del día, que creas en ella, no creas, que te quede bien, que no te caiga bien, lo que sea, bueno, practícala, practícala. Ujú. Así es, maestro Jorge. Qué bueno tenerte y saberte que eres un puntal de luz en tu país. Eso es muy importante. Gracias, Marco. Y bueno, para terminar, ¿no? Justo aquí estaba lo que de pronto era una respuesta para ustedes. Dice, eres tú quien inventa todo. Y de hecho, ¿no? Voy a tomar simplemente ya una frase para terminar que dice la siguiente, del curso del texto, ¿no? La voluntad de Dios es que estés en el cielo y no hay nada que te pueda privar del cielo ni que pueda privar el cielo de tu presencia, ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas, ni tus pesadillas más aterradoras significan nada. No prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. Una de las prácticas personales, igual, ya que estamos hablando exactamente de mí, es que en la noche siempre trato de dejar aquello que he vivido en el día. Esa es una de las prácticas que yo creo que más resultados me ha dado y no saben qué manera más tranquila de dormir y de tener sueño, ¿no? Cuando tú dejas toda aquella situación que has vivido en el día, y esto sí es práctico, porque tú puedes hablar con tu divinidad, con lo que tú creas, con tu universo y le digas, hoy viví esto y de pronto no me gustó, y si hice un juicio que a ello también te entrego, ¿no? En otras palabras sería eh, como aplicar un poquito también la expiación, e incluso hablé un poquito del instante santo, pero sin duda aflojarnos, ¿no? Recordemos que nosotros sufrimos porque queremos sufrir. Y es una de las partes que de pronto aquí en esta experiencia física no podemos separar de pronto el dolor, porque en sí el dolor es parte de esa experiencia, pero el sufrimiento nosotros lo pararemos cuando ya estemos cansados de sufrir, como dice el curso, ¿no? Así que sí les puedo invitar a eso, que o cuando piensen el día, entreguen ese día al Espíritu Santo, o cuando lo terminen, entreguen aquello que les aqueja, que les molesta. Y creo que en sí en la práctica sí da muchos resultados, porque es una carga menos de sus hombros, de sus espaldas. ¿Y qué es lo que ha resultado? Que de pronto nosotros dormimos como unos niños, así es que de pronto si les sirve, pues bienvenido sea y pues agradecerle a ustedes por ser mi espejo, por escucharme. Dicho sea de paso, tuve un percance porque tenía unas presentaciones y no sé por qué, pero se fueron y en todo caso debe haber sido por algo, así es que si de pronto por ahí improvisamos, pues realmente creo que el Espíritu Santo hablando a través de mí, lo que se pudo. Y pues agradecerles por este espacio, como he dicho al inicio, y pues siempre estoy pensando en cada uno de ustedes. Y pues agradezco que sean parte de mí. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Gracias. Maestro, en gratitud contigo, todo lo que te escuchamos y te disfrutamos esta noche. Encuentros Globales es exactamente para esto, para reunirnos, para fundirnos en el amor, para vernos y conocernos todos y darnos cuenta que estamos acompañados. Cualquiera de los que esté ahorita la escucha, si quiere hacer preguntas, o quiere conversar con la maestra Jennifer o con la maestra Miriam, la maestra Miriam está coordinando los países y eso se lo digo a cualquiera, a Patricia, a Marilei y tal. Pónganse en contacto con ella o con ellas para preparar seminarios, para reunirnos todos. Miriam, ¿quieres decirles algo? Maestra Jennifer, ¿quieres decirles algo?
A mí me gustaría saber de dónde es Erika, de dónde es María, con un apellido tan italiano como Spezzini, que debe ser de Génova. ¿Será el apellido de tus ancestros? María, tu familia era del norte de Italia. Bueno, pueden abrir los micrófonos aquí. María Spezzini es de Paraguay, una estudiante de curso de milagros. Sí, claro. Me refería a la familia, o sea, Ah, los ya. ancestros, los ancestros. Sí, sí. Spezzini es demasiado italiano. La maestra, Nina Sago había levantado la manito. Creo que quería hacer una pregunta. Adelante, Nina. Gracias. Bueno, sí, es que en el tiempo de preguntas, sí, me vino una, ¿no? Me surgió una pregunta. En ese, maestro Jorge, en ese aceptar y fluir nos mencionó que debemos de darnos cuenta de nuestras resistencias. ¿Yo cómo puedo identificar si tengo una resistencia? ¿Qué tipo de resistencia tengo? ¿Cómo la disuelvo? Esa es mi duda. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. ¿Cómo identificas que no estás aceptando? Pues cuando no estás fluyendo, ¿no? Cuando no estás... por lo general hay algo simpático que hace el ego. Aquí algo simpático es que viene por algo que no te gusta o por algo que no te... o por algo que no tragas, que no aceptas, que no va contigo, ¿no? Y de hecho realmente está hablando mucho de ti mismo, ¿no? Así es que esa aceptación va en que eh, verlo como si fuera toda una película, ¿no? De hecho, yo recuerdo las primeras lecciones y yo no tenía esa aceptación con el curso, no decía, a ver, ¿qué está pasando aquí? Era obviamente esa resistencia que pone el ego, ¿no? Muchas veces viene esa duda, ¿qué será esto? Una oposición, exactamente, ¿no? Una resistencia a algo, ¿no? Y aquí quiero decir un pequeño tip. Cuando tú sientes resistencia es que te está invitando a un cambio. Cuando tú sientes resistencia, cuando tú sientes aceptación, es que te estás negando al cambio. Ahí te vas a dar cuenta que estás poniendo resistencia. No sé si es que te está ayudando, pero mira, por lo general, como estamos en el ámbito del ego, ¿sí? A él odia totalmente los cambios, ¿sí? Nosotros viviríamos toda la vida en nuestra zona de confort, ¿sí? Nosotros queremos lo que ya está ya conocido, lo fácil. Esa incertidumbre odia el ego. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es certeza, ¿sí? El Espíritu Santo sabe exactamente lo contrario. Entonces, eh, tú puedes estar viviendo, y aquí viene lo bonito, mira, tú puedes estar viviendo una situación, pero exactamente la aceptación también te muestra un camino que es paz. Sí, por eso mismo estamos hablando de la paz. Si tú tienes que tomar una decisión, ¿sí? ¿Y cómo vas a saber cuál de las dos aceptar? ¿Cuál de las dos decisiones vas a aceptar? Pues la que te va a dar paz es el mejor camino, ¿sí? En la otra que dudas, en la que no tienes esa inseguridad, en la que no quieres cambiar, pues exactamente esa es la resistencia. Así es que hay algo muy bonito y la resistencia también tiene que ver algo mucho con el miedo, donde sientes miedo exactamente, ahí hay algo, ahí está exactamente el ego. Sí, pero el ego, te podría decir que el ego no es ni bueno ni malo, por eso hay una diferenciación entre paz. Sí, el, el miedo, en cambio, en la contraposición del amor. Aquí pudiera hablar algo muy simpático también. Hay muchas personas que pueden exactamente lidiar con el miedo. Por ejemplo, un piloto aéreo, por ejemplo, antes de que despegue, él va a sentir un miedo y sabe que el miedo puede utilizarlo a su favor porque él le va a hacer que esté pendiente de sus controles. Si en cambio el otro miedo, el que nosotros tenemos, que es el otro, el que nos hace vivir el ego, es totalmente diferente, ¿no? Es ese que me siento solo, del que no tengo esa fortaleza que te da exactamente tu fuente, tu divinidad, es totalmente diferente. Ahí es donde haya esa resistencia. Es que yo te invito a que en todo caso, mires qué te da paz.
Sí, mires que cambias esa visión que tiene el ego, que más bien es una oportunidad, pero todo va ligado exactamente a eso. Yo creo que a la paz, queridos amigos. Muy bueno. Gracias. Por aquí en el chat tenemos buenas noches de parte de Ana desde Brasil. Tenemos a Oscar, dice gracias Jorge por este workshop, saludos desde Galicia. Y tenemos a Katy García que nos dice, ¿cuáles sientes que han sido tus mayores resistencias con relación al curso? Bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? De hecho, Katy, yo te agradezco muchísimo porque creo que si no fuera por ti, bueno, pues tú sabes, estuvimos en en el segundo encuentro y fue algo maravilloso porque el universo hizo que nos encontremos, ¿no? Yo, de hecho, antes, no sé si tuviste, Katy, yo haber agradecido al haberte conocido, le había dicho a Marco y justo a los que estaban presentes, porque la principal resistencia que yo siempre he tenido es salir del closet. Yo creo que ese es el tema de que del 2008 por acá con mi hijo Eric, que muchos de ustedes lo conocen, siempre hemos tratado de estudiar el curso para nosotros, para nuestro círculo interno, entre comillas, llamémoslo así, la familia, amigos, ¿no? Y la resistencia siempre ha ido de pronto ya ir hacia afuera, ¿no? Es si el maestro despierta, el tener miedo de que estudiantes vendrán también despiertos a despertar, ¿no? Y de pronto tal vez esa confianza de que exactamente no sé qué pueda suceder, ¿no? Ese miedo inconsciente de qué te puede traer eso, ¿no? Así es que sí, exactamente, gracias por la pregunta, Katy. Habíamos conversado en algún instante también muy cerca de ese tema. Y justo también, dicho sea de paso, Marco me había dicho cuáles son tus planes, ¿no? Así es que yo creo que estoy venciendo esa resistencia. ¿Y qué implica esa resistencia? Que siga estudiando el curso, ¿no? Que haga ese desplazamiento que tengo que hacer del ego en mi mente, que cambie exactamente haga esa sustitución, ¿no? De que realmente vaya en pos de ese maestro que es el Espíritu Santo. Y que sobre todo es algo bonito que a veces yo no entendí, ¿no? Que Dios no hace, que cuando uno se trabaja por Dios, para Dios, de hecho no hace selección de personal, así es que agradecidos porque estamos empezando este camino y gracias por la pregunta. Qué bueno. Se animó la cosa. Maestro, qué bien vamos. Veo a todos felices y veo que lograste el objetivo. ¿Hay alguna otra pregunta que le quieran hacer al maestro Jorge, Bernardina, Mabel, Ana, Jacqueline? Maestro, hay una de Oscar. Tengo a Jacqueline Romero de Margarita, Venezuela. Sí, adelante, por favor. Aquí no logro ver todos los nombres, pero sí, por favor, adelante. La pregunta de Oscar es, Jorge, ¿cómo practicas en tu día a día la visión de Cristo? ¿Cómo evitas los juicios? Bueno, ahí sí les puedo decir que viéndome en los demás, ¿no? A pesar de que es muy difícil, ¿no? Yo practico algo que en algún momento justo conversaba con ese círculo que les comentaba y es mirando algo que, a ver, hay una resistencia, una pequeña resistencia y es normal para todos que perdonemos inmediatamente, ¿no? De hecho, eso es lo que estamos intentando hacer, pero créanme que hay un modo de perdón que indica el curso que a veces no nos damos cuenta que está ahí y es el siguiente, ¿no? Cuando tú ves las cosas positivas, entre comillas positivas, de nuestros hermanos, ya lo estoy perdonando, ¿no? Yo puedo tener un jefe, pero de la patada, ¿no? Pero en definitiva sí veo que realmente, qué sé yo, él siempre ha velado porque nos paguen al día, por ejemplo, siempre, ¿no? O en definitiva es un buen planificador, ¿no? No solo puede ser esa la patada, pero en definitiva es un buen trabajador en equipo, por ejemplo. El hecho de que yo esté viendo estas virtudes, ya me estoy viendo a través de él, ¿no?
Así es que en mi día a día trato de aplicar esto. Trato de aplicar que siempre soy a través del otro. No hay el otro extendido, soy el otro yo. Y a mí me causa mucha ternura algo, por ejemplo, porque el descubrir que el mismo Jesús no miraba cuerpos, sino espíritus, eso es una revelación muy grande, creo yo, porque en definitiva afuera puede estar viendo, de hecho, ¿no? Personas que se visten así, personas que creen asados cocinados, y pues claro, estoy abierto al juicio, ¿no? Sin embargo, no estoy cayendo en ese juicio de valor que sé que me hace a mí mismo daño, ¿no? De hecho, si es que me encuentro en ese pequeño patinaje, estoy muy presto a entregar. Yo creo que una de las labores diarias que trato de hacer siempre es, como dije, perdonar y bendecir, pero sobre todo eh, aplicar esto del perdón. Yo creo que sí. Y cuando hago un juicio y esa patinada es entregarlo inmediatamente. Créame que si es que recordemos que nosotros juzgamos hasta inconscientemente, ¿no? Así es que no hay nada como ese pequeño tipcito que les dije al finalizar mi intervención, que es, termina su día y traten de entregar exactamente eso, todo eso, a esa divinidad, a su Espíritu Santo, como le quieran llamar, ¿no? Y sí, pues a veces digo, a ver, yo aquí en esta situación creo que viví esto y pues no, mejor te entrego esto. Yo creo que aquí hice un juicio, pues si es que no lo hice, parece que yo me sentí incómodo. Recordemos algo también, esa incomodidad está hablando de nosotros. Así es que, sí, pues ese es mi día a día y pues yo creo que llegará un momento en que juzgue hoy y pues esa factura que me pase el universo estaremos al día. Así es que estoy tratando de trabajar, como cada uno de ustedes, pues en entregar mi juicio a la expiación o a hacerle el tema de la expiación lo más pronto posible, ¿no? Así es que eso sería en respuesta. Muy bueno. Gracias. Maestra Jennifer, adelante. Si quieres invitar a la audiencia a algo especial. Sí, bueno, primero agradecerle al maestro Jorge por este workshop, de haber estado dispuesto y haber dicho sí a esta serie de workshops que se están realizando los días miércoles y sábado del tercer encuentro global. También los invito a que participen. Nuestro tercer encuentro global va a ser en México, Cancún, los días 17, 18 y 19 de marzo del 2023. Tiene las dos modalidades, online y presencial. Presencial ya prácticamente se están acabando los cupos. Si quieren estar allí, evidentemente lo pueden hacer contactando a la maestra Liliana Durán de México, que es del comité organizador, que tiene un equipo de personas dispuestas a recibirnos a todos los que estén dispuestos a ir de manera presencial, así como los que no puedan asistir por los momentos al presencial, pueden contactarnos a través de la plataforma de Zoom online, que va a tener un valor de $30 de esos 3 días en conexión online. Entonces, bueno, síganos a través de nuestras redes, www.encuentroglobaluncurso-de-milagro.com, a través de Instagram, de Facebook. Tenemos todos estos workshops que se están realizando a través de la plataforma YouTube. Entonces, agradecido, maestro Jorge, agradecido, maestro Marco, por estar aquí, a todos los que asistieron el día de hoy y todos los que van a ver en diferido esto a través de la grabación que se va a colgar en YouTube. Bueno, los invitamos a que nos continúen siguiendo a través de nuestras plataformas y que tengan una bendecida noche. Gracias. Unas palabras finales, Jorge. Bueno, sí, querido Marco, creo que es la oportunidad de que, si me lo permiten, hacer una pequeña oración para cerrar el workshop, ¿no? Así es que, querido Padre, queremos agradecerte por esta reunión que estamos aquí juntos.
que nos permitas en cada uno de nosotros, de nuestros problemas, de nuestras vicisitudes, entregarte, de que tú recibas con ese amor que siempre está presto para nosotros, cada uno de eso, aquello que nos hace que tengamos nuestra vida pesada, de que tengamos un resentimiento con alguien, de que todo esto trate de ser real a pesar de que no es así. Es que, querido Padre, te entregamos y sobre todo agradecerte por estos momentos, ya que a veces es muy difícil para cada uno de nosotros que nos unamos así en tu nombre. Te pido por cada uno de los que están aquí presentes, te pedimos por nuestras familias, te pedimos porque tú estés presente en aquellos momentos que nosotros creemos que necesitemos de ti. Así es que agradecidos con todos y agradecidos con nuestro Padre, muchas gracias. Gracias. Encuentro Global es una plataforma para todos. Es como un curso de milagro que en la carátula no tiene un autor, sino es de patrimonio de la humanidad. Y así lo entendió Ellen clarito. Encuentro Global es una fundación en donde si Marilés, si Erika, si Silvia, si Bernardita quieren participar en algún workshop, lo hacen porque esto es para todos, definitivamente. Entonces siéntanse invitadas a estar y ser, porque esto es de todos, ¿de acuerdo? Bueno, buenas noches, que pasen un domingo espectacular. Gracias, Marco. Así es. Chao. Qué bueno Feliz verlos. noche, gracias por todo. A ustedes. Gracias. Chao, Jorge. Gracias, maestro. Chao. Gracias, chao, chao. Gracias a todos. Chao. Gracias, maestro. gracias. Buenas noches. Feliz noche para todos. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias. A ti por estar, Oscar.